Muy buenas noches, un cordial saludo para todos y un fuerte abrazo para todos mis hermanos en la fe. Esta noche nuevamente tengo el privilegio de abrir las Escrituras y de poder compartir la palabra de Dios. Y quiero rogarle a Dios que en esta noche esta enseñanza sea de edificación para todos nosotros. Así que vamos a orar para que demos paso a la enseñanza de su palabra. Bendito Dios, Padre Santo, Dios de los cielos, clamamos a ti, Señor, con ruego y súplica, queriéndote, Señor, pedir en esta noche que sea tu Santo Espíritu, Señor, llevando el control de esta palabra, Señor, que seas tú hablando por medio de mí, Señor, que sean palabras de lo alto y no de hombres. Y Señor, que esta enseñanza sea para edificación nuestra, Señor, que aprendamos de esta escritura que tú nos has dejado, de este manual de vida, Señor, para que nuestra vida sea edificada, Señor, y podamos tener crecimiento espiritual, Señor. Gracias te damos y todo esto lo queremos dejar en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Bueno, esta noche quiero compartir con ustedes la historia de Sansón. Quiero hablarles acerca de la vida de este gran personaje. Un personaje que todos conocemos la historia de Sansón, ya que a través de las generaciones hemos escuchado hablar de él. Esta historia se la ha enseñado a niños, jóvenes, adultos y adultos mayores. Pero ¿qué es lo primero que pensamos o que podemos recordar de Sansón? Y lo primero que pensamos es su gran fuerza. La palabra de Dios dice que él despedazó un león con sus propias manos como despedazar un cabrito. Dice que mató 30 filisteos en Ascalón. Dice que en una ocasión atrapó 300 zorras y les ató en su cola teas, que son antorchas, y quemó los campos de los filisteos. Dice que mató 1000 filisteos con la quijada de un asno. Y esto es lo que más recordamos de él. Dice que en la ciudad de Gaza arrancó las puertas de la ciudad y se las echó al hombro y las llevó aproximadamente 60 kilómetros. Así que Sansón es un personaje que se puede alabar por su grandeza, por sus proezas, por sus hazañas, pero también podemos censurarlo por la debilidad de su carácter. Que podríamos decir que no conocemos realmente el lado oscuro de la vida de Sansón, y eso es lo que yo quiero que esta noche veamos. Vamos a ver cómo un hombre que fue escogido por Dios con un gran propósito termina de una forma diferente al cual fue llamado. Entonces en esta noche quiero compartir con ustedes esos grandes errores de Sansón, algo que no conocemos, porque solamente conocemos el lado bueno de Sansón, pero no conocemos esa vida, esa historia, cómo él desobedeció y no cumplía las normas y estatutos de Dios. Entonces quiero que vayamos al libro de los Jueces, Jueces capítulo 13, donde está la historia de Sansón. Vamos a leer del capítulo 3, Jueces capítulo 13, versículo 3, dice la palabra de Dios: a esta mujer apareció el ángel de Jehová, y está hablando acerca de la mamá de Sansón. Dice: a esta mujer se le apareció el ángel de Jehová y le dijo: he aquí que tú eres estéril y nunca has tenido hijos, pero concebirás y darás a luz un hijo. Ahora pues, no bebas vino ni sidra, ni comas cosa inmunda, pues he aquí que concebirás y darás a luz un hijo, y navaja no pasará sobre su cabeza, porque el niño será nazareo de Dios desde su nacimiento, y él comenzará a salvar a Israel de mano de los filisteos. Entonces, aquí vemos que Dios le dio la oportunidad a esta mujer de tener un hijo a pesar de ser estéril. Pero Sansón fue escogido por Dios para ser el libertador de su pueblo.
fue escogido y separado desde el vientre de su madre para este gran propósito que tenía Sansón. También menciona que el niño sería nazareo de Dios desde su nacimiento. O sea que Sansón era nazareo. ¿Y qué significa nazareo? Es una forma de consagración de un hombre para Dios, mediante un voto que se debe cumplir una serie de preceptos durante toda su vida. Y esto lo podemos ver en el libro de Números, capítulo 6. Para los que lo quieran ver en sus casas, están los requisitos de un nazareo. Y tenía principalmente 3 requisitos. El primero era abstenerse del vino o la sidra y no beber ningún licor de uva, aún no consumir ni siquiera las uvas secas. No podía pasar navaja por su cabello. Dice que todos los días de su apartamiento debía dejar crecer su cabello. El tercer requisito era no tocar cuerpo muerto o cadáver o cosa inmunda. La Reina Valera habla de un cadáver de personas, pero otras traducciones hablan de cadáveres, no refiriéndose a personas, también a cuerpos de animales muertos, porque en Levítico también habla de que no podía tocar ningún muerto, así fuera humano o animal. Entonces eran estos 3 requisitos: abstenerse del vino, no cortar su cabello y no tocar cadáver muerto de persona o animal. Y esto era durante toda su vida, porque aquí le está diciendo que él sería nazareo, el propósito de Dios que fuera nazareo por toda su vida. O sea, y sigue diciendo que todo el tiempo de su nazareato será santo para el Señor. Santo para el Señor, porque él fue escogido, y la palabra nazareo es muy parecida a la palabra santo, que significa apartado. La palabra santo, en la traducción del hebreo, quiere decir, viene la palabra hebrea que dice kodesh. ¿Qué quiere decir? Separado o apartado para Dios. Esta es la palabra hebrea que traduce como consagrar o santificar. Y eso mismo es para nosotros cuando creemos en Cristo. Cuando confesamos nuestra fe en Cristo, somos apartados, somos santificados, consagrados para Dios. Y esto lo dice 1 Corintios capítulo 1, versículo 2, dice, cuando Pablo les habla a los corintios, le dice: a los santificados en Cristo Jesús, llamados a ser santos, con todos los que en cualquier lugar invocan el nombre de nuestro Señor Jesucristo, Señor de ellos y Señor nuestro. El apóstol Pedro también lo habla en su primera carta, en el capítulo 1, versículo 15, dice: sino como aquellos que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo soy santo. O sea que la persona que quería ser nazareo hacía un voto para Dios. Y podemos ver personajes a través de la Biblia que fueron nazareos, como el profeta Samuel, aún Juan el Bautista también Saulo de Tarso o Pablo, el apóstol Pablo también hizo un voto nazareo. Él en una ocasión en Hechos 18 habla de que él se rapó su cabeza al cumplir con su voto. Entonces nosotros no somos nazareos, pero sí somos santos, apartados para Dios. Y allí la palabra de Dios dice que toda su vida que cumpla su nazareato será santo para el Señor. Entonces nuestra vida también debe siempre mostrar esa santidad delante del Señor. Entonces, en esta noche vamos a ver los errores que cometió Sansón. Vamos a Jueces capítulo 14. Jueces capítulo 14, versículo 1. Dice: descendió Sansón a Timnat y vio en Timnat a una mujer de las hijas de los filisteos, y subió y se lo declaró a sus padres y a su madre, diciendo: yo he visto en Timnat una mujer de las hijas de los filisteos, os ruego que me la tomes por mujer. Y su padre y su madre le dijeron: ¿acaso no hay mujer entre las hijas de tus hermanos
ni en todo nuestro pueblo, para que vayas tú a tomar una mujer de los filisteos incircuncisos. Filisteos incircuncisos. Mire, lo primero que vemos allí es que ellos le están diciendo que hay más mujeres entre su pueblo, pero él desobedece. La palabra de Dios dice en Proverbios 1:8, dice: oye, mi hijo mío, la instrucción de tu padre, y no menosprecies la dirección de tu madre. Pero él fue transgresor de la ley, porque inclusive en la ley del pueblo de Dios estaba prohibido que se escogieran mujeres extranjeras para desposarlas. Era prohibido por Dios. Dios le había dado una ley donde le decía que no tomarás mujeres extranjeras, pero Sansón no hizo caso de esto. Siendo apartado para Dios, debería cumplir la ley de Dios, sus estatutos y ordenanzas, pero él miró a otras mujeres, porque casi siempre las mujeres, cuando escudriñamos la palabra de Dios, las mujeres extranjeras siempre hacían desviar a los hombres hacia la idolatría. Entonces aquí el primer pecado de Sansón fue el yugo desigual. El yugo desigual. Sansón se dejó mover por los deseos de sus ojos, lo que veían sus ojos. Se dejó llevar por los deseos de su corazón, por sus sentimientos. No estaba decidido plenamente a hacer la voluntad de Dios. Y cuando nosotros hablamos del yugo desigual, no solamente podemos hablar cuando nos unimos a una persona que no es creyente, porque así deberían ser las cosas. La persona creyente, nosotros como creyentes, deberíamos buscar nuestra pareja entre los creyentes, entre los hermanos, y no pensar que podemos traer una mujer del mundo y convertirla a Dios, porque eso siempre es lo que pensamos. Siempre decimos, no, es que yo la puedo llevar a los pies del Señor, pero más fácilmente te puede llevar ella a los pies del diablo, te puede arrastrar al mundo, que tú traerla a los pies del Señor. Porque siempre hemos escuchado eso. No, es que yo la puedo convertir, yo puedo hacer que ella llegue a los pies del Señor, pero no es así. Ni tampoco tu mujer puedes hacer con un hombre. Buscar un hombre del mundo para después tratar de convertirlo. No, allí la palabra de Dios dice que no te unáis en yugo desigual con los inconversos, con los incircuncisos, como decía aquí los padres de Sansón. ¿Por qué no miramos entre los creyentes para buscar nuestra pareja? Pero cuando hablamos de yugo desigual no solamente podemos pensar en las relaciones matrimoniales o en los noviazgos. También hay muchas formas de tener yugos desiguales. Por eso debemos determinar con esa amistad que tengamos con alguien que nos esté siendo tropiezo para tener una relación con Dios. Si tienes una relación con una persona que no es creyente, termínala. Si tienes una sociedad con alguien, acábala ya. Si algo de esto te está corrompiendo, está dañando tu relación, tu intimidad con Dios, te está llevando a cometer pecado, porque no te puedes mezclar con los que no son creyentes, con personas del mundo. Entonces termina con esas relaciones, con esas sociedades, con esas amistades que te alejan de Dios. Sigue diciendo la palabra de Dios en Jueces capítulo 14, versículo 5. Dice que Sansón descendió con su padre y con su madre a Tinat. Y cuando llegaron a las viñas de Tinat, he aquí un león joven que venía rugiendo hacia él, y el Espíritu de Jehová vino sobre Sansón, quien despedazó al león como despedazar un cabrito, sin tener nada en su mano, pero no lo declaró ni a su padre ni a su madre lo que había hecho. Sigue diciendo ahí en el versículo 8, que luego descendió, versículo 7, descendió pues Sansón y habló con la mujer, y ella agradó a Sansón. Y volviendo después de algunos días para tomarla, se apartó del camino para ver el cuerpo muerto del león. Y he aquí que el cuerpo del león había un enjambre de abejas y un panal de miel. Y tomándolo en sus manos se fue comiendo por el camino,
y cuando alcanzó a su padre y a su madre, les dio también a ellos que comiesen, mas no les descubrió que había tomado aquella miel del cuerpo del león. Miren, no les declaró a sus padres, se los ocultó, le ocultó a sus padres. Aquí vemos que lo primero que hizo Sansón fue tocar un cuerpo muerto. Luego de haber matado al león, días después volvió y sacó de allí un enjambre de abejas, sacó miel de allí. Primeramente lo mató y no le dijo a sus padres. Segundo, volvió y lo tocó, se contaminó de este cuerpo muerto y dio esa miel a sus padres. O sea que no solamente le ocultó a ellos, sino que los hizo partícipes del pecado. Y sabemos que él pudo haberle ocultado esto a sus padres, pero a Dios nadie puede engañar. No podemos huir de la presencia de Dios. No podemos ocultar nada, ni siquiera muy adentro de nuestro corazón, porque Dios escudriña los corazones. La palabra de Dios dice en Eclesiastés 12:14 que Dios juzgará toda obra, buena o mala, y aún la realizada en lo oculto. Y Él también fue culpable, fue piedra de tropiezo para ellos, para que ellos también se contaminaran. Y esto dice en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, 18 me parece, dice que he aquí de aquel que sea piedra de tropiezo. Dice, vendrán los tropiezos, pero ay de aquel por el cual venga el tropiezo. Sansón venía siendo piedra de tropiezo para sus padres, contaminándolos con este cuerpo muerto. Después más adelante seguimos viendo la historia de Sansón en el capítulo 14 versículo 10. Capítulo 14 versículo 10 dice la palabra de Dios, vino pues su padre, el padre de Sansón, a donde estaba la mujer, y Sansón hizo allí banquete, porque así solían hacer los jóvenes. Hizo banquete porque así solían hacer los jóvenes. Él quiso hacer como hacían los demás. Y no podemos hacernos amigos del mundo o hacer las cosas que los demás hacen, porque Dios, como hijos de Dios, debemos de ser diferentes a las demás personas. No hacer lo que el vecino hace, no importa lo que el vecino haga. Nosotros debemos ser diferentes a ellos, ser luz para el mundo. La palabra de Dios dice que no te hagas amigo del mundo, no seamos amigos del mundo. Santiago 4:4 dice, oh almas adúlteras, ¿no sabéis que la amistad del mundo es enemistad con Dios? Cualquiera pues que quiera ser amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Primera de Juan 2:15 dice, no améis el mundo, ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Y primera de Juan 2:17 dice, el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. El que hace la voluntad de Dios. Y Sansón no estaba cumpliendo con la voluntad de Dios, con ese propósito al cual había sido llamado. Sansón estaba llevando una vida diferente a la voluntad de Dios. Y nosotros como cristianos debemos ser coherentes con lo que decimos, con lo que hablamos. Si decimos que somos creyentes, así mismo deben ser nuestros actos. Debemos mostrar en nuestras vidas que Cristo mora en nosotros, que nosotros ya no somos iguales al mundo. Porque muchas veces las personas no ven la diferencia entre el creyente y las personas del mundo, de la calle. Nos ven como iguales. No podemos decir, gracias Dios porque me has salvado. Gracias Señor porque me rescataste de esta vida vana de vivir. Pero seguimos viviendo de igual forma, seguimos viviendo de igual manera como siempre lo hemos hecho, participando de las cosas del mundo, haciendo lo que los demás hacen, hablando igual que los demás. ¿Dónde está la diferencia entre el creyente y la persona que no es creyente? Debemos de llevar una vida de integridad. Ahora tenemos una vida nueva
que debe de ser de ejemplo para las demás. Debemos de ser luz y muchas veces al ser luz debemos de comenzar por ser luz en nuestra casa. Pero muchas veces tú le puedes preguntar a un hijo, a tu esposa, ¿quién eres tú? Y ellos verdaderamente deben saber o decir si en verdad tú eres luz para ellos, si en verdad ven la diferencia en ti. Porque si no somos luz en nuestra casa, ¿cómo vamos a hacer luz afuera? Pero debemos ser de integridad, santos delante del Señor, que vean que las personas que nos ven quieran llegar a los pies del Señor por nuestro testimonio, pero no antes igualarnos como hizo Sansón, que hizo el banquete porque los demás solían hacerlo, porque así solían hacer los jóvenes. Y cuando se hacía banquete, podían ser hasta 40 días haciendo un banquete y se bebía vino. Aquí dice la palabra de Dios que el banquete duró 7 días, pero durante estos 7 días bebieron y allí volvió a fallar por segunda vez de su nazareato Sansón, al beber vino, porque él no podía ni tocar cuerpo muerto, ni beber vino, ni de sidra, ni de vino, nada de la vid. Entonces, más adelante seguimos viendo la historia de Sansón, Jueces capítulo 16, versículo 1. Jueces capítulo 16, versículo 1. Dice que Sansón fue a Gaza y vio allí una mujer ramera y se llegó a ella. Vio una mujer ramera y se llegó a ella. Mire, allí hubo pérdida de la pureza sexual. Sansón tenía el Espíritu de Dios, no lo tenía por completo, porque la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios venía sobre él, pero tenía el privilegio que no lo tenían todos en ese tiempo, porque el Espíritu de Dios solamente venía a unas personas, pero podíamos decir que Sansón tenía en ocasiones el Espíritu de Dios, tenía la fuerza para arrancar puertas, para matar leones, para matar miles de filisteos, pero vio una prostituta, una ramera y se acostó con ella. ¿Dónde está el hombre de Dios? ¿Dónde está la pureza sexual? ¿Dónde está el creyente que ama a Dios y quiere hacer su voluntad y ser testimonio para las otras personas? No había en Sansón pureza sexual. Y hay creyentes que no viven de esa forma, teniendo pureza sexual o teniendo pureza aún con lo que mira, con lo que piensa. Hay hombres que andan mirando mujeres con deseos que no son sus esposas. Aún así siguen también ocultando pecados. Tienen pecados ocultos que luchan con ellos y que no solamente es problema de ellos, porque también contaminan el cuerpo de Cristo, contaminan la congregación. Los que hemos nacido de nuevo no debemos practicar el pecado. Debemos de ser puros y santos delante del Señor, actuar con pureza con lo que ves en el celular, pureza con lo que ves en el computador, con lo que piensas, con lo que ves, con tus deseos, pureza aún al hablar, con lo que sale de tu boca. Debemos de ser puros de corazón, de mente, de todo, que nada nos contamine, que no permitamos que haya impureza en nuestra vida, porque cuando vemos la historia de José, sus hermanos vendieron a José, y vemos que José no tenía fuerza como Sansón, ni mataba a sus enemigos con sus manos, ni arrancaba puertas, pero José tuvo carácter. En el momento que la esposa de Potifar le pidió que se acostara con él, José dijo no, no, y eso es el carácter del creyente, decir no también a las tentaciones, a las impurezas, a la contaminación. Sigamos leyendo la historia de Sansón en el Jueces capítulo 16, versículo 4. Dice, después de esto aconteció que se enamoró de una mujer en el valle de Sorek, la cual se llamaba Dalila. Se enamoró Sansón de una mujer filistea.
porque Dalila también era filistea. Se enamoró de una mujer de sus enemigos. Una mujer de los enemigos en el cual Dios lo había consagrado a él. El propósito de Sansón era combatir, liberar a su pueblo de sus enemigos, porque los filisteos arrasaban, saqueaban con los cultivos de su pueblo, los tenían subyugados. Y el propósito de Sansón era que libertara a su pueblo de los filisteos. Y él primeramente quiso desposar a una filistea y ahora se enamora de una filistea llamada Dalila. Y aquí fue el acabose de Sansón. Capítulo 16, versículo 17 dice la palabra de Dios. Dice que, versículo 16 dice, y aconteció que presionándolo a ella cada día con sus palabras, importunándolo a su alma, lo fue reducido a mortal angustia. Ella venía presionándolo para que él le declarara cuál era su poder. Y él en 3 ocasiones la engañó, mintiéndole. Y él hacía que ella lo atara, pero él se despertaba y rompía los lazos, lo que lo hacían aprisionar. Y ella presionándolo, llorándole, diciéndole, si tú en verdad me amas, descúbreme tu secreto de tu fuerza. Pero él no lo hacía. Pero dice que ella, de tanto presionarlo, dice que presionándolo e importunándole, su alma fue reducida a mortal angustia. Y él pues le descubrió pues todo su corazón. Él le descubrió todo su corazón y le dijo, nunca a mi cabeza llegó navaja, porque soy nazareo de Dios desde el vientre de mi madre. Si fuere rapado, mi fuerza se apartará de mí y me debilitaré y seré como todos los hombres. Sansón le descubrió su corazón a Dalila, dice la palabra de Dios. Sansón perdió la comunión con Dios y le quitó el primer lugar a Dios, porque le entregó su corazón a Dalila. Mire, la palabra de Dios dice en Proverbios 23, 26, dice, dame, hijo mío, tu corazón. Eso es lo que pide Dios de nosotros. Dame, hijo mío, tu corazón. Y dice que Sansón le descubrió todo su corazón a Dalila. Le quitó el primer lugar a Dios porque él se enamoró de una mujer en la cual le entregó su vida. Y si leemos el capítulo 16, dice, Sansón le dijo a Dalila, Dalila le dijo a Sansón, Sansón le dijo a Dalila, Dalila le dijo... Su relación con Dalila le quitó la relación con Dios. Y no permitamos que nada nos impida tener la relación con Dios. No le quitemos el primer lugar a Dios como lo hizo Sansón. Porque muchas veces le damos, como Sansón le dio el primer lugar a Dalila, quitándoselo a Dios. Muchas veces nosotros actuamos así, de esta forma, al idolatrar a nuestros hijos, a nuestras esposas, a nuestro trabajo, a nuestro dinero. Que nada le quite el primer lugar a Dios, porque todo lo que le quite el primer lugar a Dios es idolatría. Dame, hijo mío, tu corazón y miren tus ojos por mis caminos. Pero Sansón no hizo esto, se enamoró de una mujer y hizo que perdiera todo. Que perdiera todo. Proverbios 19:3 dice, la insensatez del hombre pervierte su camino. La insensatez del hombre pervierte su camino. Sansón no entendió. Y tras de un problema y otro problema, y un pecado conlleva otro pecado, y un pecado lleva a otro pecado. Y no aprenden de sus errores, no aprenden de sus errores. Dice que como el perro vuelve a su vómito, así vuelve el necio a su necedad. Y esto es lo que le pasaba a Sansón. Sansón, su insensatez, su locura, lo hizo perderlo todo y perder su relación con Dios. Dice más adelante en el versículo 20, Jueces 16, 20 y 21, dice, en el versículo 19 dice, y ella hizo que él se durmiese sobre sus rodillas y llamó a un hombre
quien le rapó las 7 guedejas, o sea, 7 trenzas, guedeja significa trenza. Le rapó las 7 trenzas de su cabeza y ella comenzó a afligirlo, pues su fuerza se apartó de él. Y él dijo Sansón, los filisteos, y ella le dijo, Sansón, los filisteos sobre ti. Y luego que él despertó de su sueño, se dijo, esta vez saldré como las otras veces y me escaparé. Pero él no sabía que el Señor ya se había apartado de él. El Señor se había apartado de él. Él pensaba que sus fuerzas venían de él, pero se le habían olvidado que sus fuerzas venían de Dios, que sus fuerzas venían de lo alto. Él, al perder su relación con Dios, ya Dios no estaba con él. Él perdió el propósito divino por el cual fue llamado. Él perdió el propósito por el cual vino a este mundo, el cual Dios lo apartó y fue a salvar a su pueblo. Él se le olvidó que había sido consagrado para Dios. Y él pensó que su fuerza estaba en su cabellera, pero su fuerza estaba en Dios. Dios es el Dios de nuestra fortaleza. Él es nuestra roca firme. Él es el que da fuerzas al cansado, al fatigado. Nuestras fuerzas son del Señor. No hacemos nada de nuestras propias fuerzas. Al final Sansón lo perdió todo. Y el pecado te puede llevar a la ruina, a perderlo todo, a perder tu familia, tu trabajo, tus amistades, tu familia en Cristo. El pecado te hunde. Pero déjenme decirle una cosa, nadie se hunde de repente. Nadie se hunde de repente. Tú no puedes decir que tropezaste y caíste y pecaste. No, Sansón cayó porque él venía quebrantando principios y mandamientos de Dios. Poco a poco se fue hundiendo en el lodo, en el pecado. Él estaba jugando con el pecado. Y eso muchas veces nos pasa a nosotros, cuando dejamos de congregarnos, cuando dejamos de leer la palabra de Dios, cuando dejamos de orar, cuando dejamos de buscar a Dios en intimidad, cuando comenzamos a ver más agradables las cosas del mundo que las cosas celestiales, cuando comenzamos a relacionarnos con personas del mundo, cuando comenzamos a participar de las cosas y agradarnos de las cosas que no son agradables a Dios, es allí cuando comenzamos a hundirnos en el pecado. Conocía una vez una historia, tal vez alguien lo ha escuchado, acerca de cómo tú puedes meter una rana o un sapo en un agua hirviendo. Él automáticamente salta porque esa es su reacción. Pero si tú lo metes en una olla con el agua fría y la vas calentando poco a poco, él no va sintiendo cuando el agua se va calentando. Y cuando el agua ya hirve, el sapo se muere o la rana se muere. Y así pasa con nosotros. Vamos permitiendo que el pecado vaya llegando a nosotros. Y nos vamos volviendo inmunes a él. Y vamos permitiendo, y vamos hundiendo, y vamos en el lodo. Y cuando menos pensamos, estamos hasta la cabeza, hasta la coronilla del pecado. Y es allí cuando ya caemos en total pecado. Santiago, el libro de Santiago, capítulo 1, versículo 15, se lo voy a leer en otra traducción. Dice, los malos deseos dan a luz el pecado. Después, cuando el pecado desarrolla completamente y da a luz la muerte. Los malos deseos dan a luz el pecado. Eso es lo que hacía Sansón. Se dejaba llevar por los deseos de sus ojos, por los sentimientos. Los malos deseos dan a luz el pecado. Después, cuando el pecado se desarrolla completamente, da a luz la muerte. Da a luz la muerte. Y aquí estamos hablando de una muerte espiritual, porque casi siempre cuando la palabra de Dios habla de muerte, es separación de Dios. Separación de Dios. Por eso decía aquí, pero él no sabía que Jehová, que el Señor se había apartado de él. La muerte espiritual es la separación de Dios, apartados de Dios. Pero nosotros ya obtuvimos la salvación y como creyentes no perderemos la salvación.
pero Dios puede traer castigos a tu vida, puede traer disciplina, una reprensión por tu pecado. No juegues o no juguemos con el pecado, no juguemos con Dios, no despreciemos la gracia de Dios que Él nos ha dado. Hemos venido a este mundo también con un propósito, y el propósito no es vivir nuestra vida como nosotros la queramos vivir. Nuestro propósito en esta vida es de glorificar al Creador. Hemos sido creados para la honra y gloria de su nombre, para predicar, para anunciar su palabra. A eso fuimos llamados. Fuimos llamados a ser santos, puros delante del Señor. Fuimos predestinados y llamados a ser a la altura, a la semejanza de su Hijo. No perdamos el horizonte. Hebreos 2:1 dice: por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos a las cosas que hemos oído, no sea que nos deslicemos. No sea que nos deslicemos. Por tanto, es necesario que con más diligencia atendamos las cosas que hemos oído. Así que no le demos lugar al diablo, hermanos. Amigos, no le demos lugar al diablo, no le demos lugar al enemigo, pues él anda como león rugiente, mirando a quién devorar. Y si le damos lugar, él nos va a devorar. Ni no juguemos con el pecado, no desperdiciemos la gracia que Dios nos ha dado y no olvidemos nuestro propósito. Y ojalá aprendamos de esta historia de Sansón. Porque la palabra de Dios dice que lo que se escribió para nuestra enseñanza se escribió. Y alguien decía una vez que una persona inteligente aprende de sus propios errores, pero un gran sabio, una persona sabia, aprende de los errores de los demás. Que Dios nos ayude para que no seamos como Sansón, o que tanto de Sansón tenemos en nuestra vida. Que el Señor nos permita limpiar todo ese pecado que tengamos y que aprendamos de esta gran historia de Sansón, de cómo perdió su rumbo, perdió su propósito y despreció la gracia de Dios en él. Vamos a orar. Bendito Dios y Padre, Dios de los cielos, te damos muchas gracias, Señor, por tus enseñanzas. Gracias, Señor, porque estamos seguros que tú has hablado a nuestras vidas hoy y queremos que nos ayudes, Señor, para que no cometamos los mismos errores que han cometido tantas personajes bíblicos, en el cual tú nos has dejado esta escritura para que la aprendamos de ella. Señor, sabemos que tu palabra dice que aquel que crea que esté firme, que mire que no caiga, Señor. Pues queremos pedirte que nos des fortaleza, Señor, que nos limpies, Señor, de toda impureza y que no permita, Señor, que nos desviemos ni a izquierda ni a derecha. Te lo pedimos, te lo rogamos y lo hacemos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén.